permito presentar a la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, exgobernadora del Estado de Tlaxcala. Bueno. Muchas gracias, distinguida diputada Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación, diputada María Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputados y diputadas, secretarias y secretarios de la Comisión de Educación y de la de Puntos Constitucionales, diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa en la Ciudad de México, destacados coordinadores de los grupos parlamentarios que están aquí, legisladoras y legisladores federales, legisladoras y legisladores locales, invitados especiales. Aprecio a la honorable 64 legislatura de la Cámara de Diputados la convocatoria expedida para escuchar diversos puntos de vista sobre la iniciativa de reformas al artículo 3. Agradezco que, en medio de tanta demanda, se haya considerado mi intervención. Esta apertura del Congreso, acorde con los tiempos que corren, de exigencia de la sociedad civil y de sus organizaciones por tener más espacios de interlocución, vitaliza la democracia y favorece la credibilidad, pero de ninguna manera sustituye la jerarquía de quienes, siendo legisladores, en un régimen de democracia representativa, tienen la responsabilidad última de cumplir con su obligación constitucional, de establecer y modificar las leyes. El juicio de la historia será para quienes, queridos compañeros, como representantes de la nación, tomen la decisión definitiva. Y esta es una iniciativa que ahonda en las raíces más profundas de la historia y del porvenir de nuestro país. Estoy aquí por mi compromiso con la educación, con el propósito de aportar un granito de arena en la reflexión para elaborar el dictamen que está sopesando en las comisiones respectivas de la Honorable Cámara de Diputados, en el entendido de que, como miembro de la colegisladora, ejerceré en su momento mi derecho a sumarme o disentir con la minuta que llegue al Senado de la República, en concordancia con la posición que adopte mi grupo parlamentario. Tuve el privilegio de formar parte de la legislatura que le dio rango constitucional a la autonomía universitaria. Como egresada de la Universidad Autónoma de México que soy, y presidente de la Comisión del Congreso Local de Tlaxcala, que dio vida a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mi convicción autonomista viene de larga data, es profunda, constitutiva de mi pensamiento sobre cómo debe ser la universidad. Efectivamente, la libertad de cátedra, la libre discusión de las ideas, la libertad de determinación de sus planes de estudio, programas y calendarios escolares, son conquistas de décadas de maduración de nuestras universidades democráticas, que además han sido valladares en todas latitudes y tiempos ante cualquier tentación totalitaria o de imposición del pensamiento único en una sociedad determinada. Coincido entonces con las expresiones de la diputada presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y del diputado Tonatiuh, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de que es fundamental ratificar el compromiso del Congreso mexicano con la autonomía universitaria. La libertad para crear, para investigar, para enseñar, para debatir, para hacer ciencia de vanguardia. El respeto a la diversidad de pensamiento y a la convivencia democrática
entre apreciaciones distintas de la realidad, incluso entre concepciones antagónicas. Todo bajo el rigor del pensamiento científico y de la valoración del otro. Eso es lo que caracteriza la vida universitaria en las instituciones autónomas. Por eso, vengo a alzar la voz demandando se corrija la supuesta errata que desapareció de un plumazo, que no fue un plumazo, dicen que fue un clic de computadora, la fracción séptima vigente, lesionando así a decenas de universidades autónomas del país e ignorando la lucha de centenares de profesores, de millares de estudiantes, de centenas de intelectuales que demandaron, marcharon, se expusieron, pronunciaron discursos y escribieron tesis para conquistar la preciada autonomía. Defender la autonomía universitaria es defender la pluralidad democrática. Estoy enterada de que hay una iniciativa presentada por un grupo de legisladores que recupera y enriquece la fracción séptima del artículo 3. Sería deseable que, independientemente del debate que merezcan otros temas, el asunto de la autonomía y de la fracción séptima se resuelva por unanimidad. Así, no quedaría ninguna duda sobre si realmente fue una errata o fue una omisión envenenada. Tampoco quedaría en cuestión el espíritu a favor de las universidades, que estoy segura tienen todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara. Les parecerá exagerado este prurito. Sin embargo, cuando a la errata sobre la fracción séptima se aúna la reducción del presupuesto a las universidades públicas, que afortunadamente esta Cámara restituyó, la suspensión de apoyos a proyectos de investigación realizados en las universidades, la desaparición de espacios consultivos y foros donde hay representantes universitarios, uno no encuentra un error, sino la manifestación de una posible tendencia. Por otra parte, contraste el anuncio de la creación de 100 universidades más, decisión que saludamos positivamente, pero no es conveniente decidir con doble rasero. Restricciones y debilitamiento para las universidades ya establecidas, que son el pilar de nuestra educación superior, y disposición y recursos solo para las nuevas propuestas. Hay que actuar con mayor equilibrio e inclusión. Rechazo categóricamente cualquier política subrepticia para debilitar a nuestras grandes universidades e institutos politécnicos, tanto nacionales como de los estados de la República. Una reflexión final. Estoy convencida de que la educación es el instrumento más valioso para que el ser humano despliegue todas sus potencialidades, desarrolle sus aptitudes y forme sus habilidades, libere su conciencia, se convierta en sujeto de la historia y eslabón de la civilización que hereda, y al aprenderla, la recrea y amplía, desde su contexto y desde su realidad. En el caso mexicano, además, la educación ha sido una palanca valiosísima de movilidad social. Por eso, creo en un sistema educativo público, gratuito y laico, donde impere el pensamiento científico, la comprensión histórico-social y la capacidad pedagógica. ¿Cuál es el bien que tutela ese sistema educativo público? El que los educandos aprendan. El aprendizaje de las niñas y los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. ¿Qué enseñar y cómo hacerlo? Es materia de legislación reglamentaria. Los valores que ha de transmitir la educación derivan de la Carta Magna. Creo que cualquier modificación constitucional debe establecer que es obligación de la educación que imparte el Estado, de todos los protagonistas y componentes que hacen el proceso educativo, garantizar el aprendizaje de los educandos. Lograr que niñas y niños, que adolescentes y jóvenes verdaderamente aprendan, corresponde a la obligación moral del sistema educativo mexicano. Y es lo que prestigiará a sus integrantes. Si eso no se alcanza, estaremos atrapados en una dolorosa simulación. Enseñanza que enseña y alumnos que aprendan es la mejor estrategia para que, además, la educación sea inclusiva
y coadyuve a la justicia social. Creo, con Sabater, que la educación es el único mecanismo de revolución pacífica que hay. La educación es el antídoto contra la fatalidad. La fatalidad provoca que el hijo del pobre siempre sea pobre, que el hijo del ignorante siempre sea ignorante. Una buena educación hace saltar estas barreras por los aires. La educación, cuando es buena, es lo más subversivo que hay. Muchas gracias. Gracias, senador.